Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz año a todos los que nos escuchan por primera vez en este año, enero 5, 2025, y estamos contentos de que podemos estar aquí en esta mañana juntamente con ustedes. Le damos gracias a Dios por el año que ha pasado y que Dios nos ha ayudado a través de las dificultades y todo lo que está pasando en el mundo. Le damos gracias a Dios que aquí podemos estar hoy en este día, en este enero 5, 2025. Y en esta mañana queremos dar un retoque, ¿verdad?, del año pasado, del 2024, y queremos nosotros retocar algunas cosas que dejamos, ¿verdad?, la vez pasada de nuestros estudios. Y no vamos a profundizarnos mucho, pero va a ser algo como un retoque para rememorizar lo que estuvimos aprendiendo el año pasado y va a ser de mucha bendición, bendito sea Dios. Si usted nos escucha por primera vez o esta es su segunda vez o usted nos está escuchando siempre y usted desea de mandar una ofrenda, lo puede hacer por medio de Zelle. Puede mandarlo usted a 323-581-8662. Ahí este teléfono es el teléfono de la iglesia de aquí de este templo y usted puede confiar de que su ofrenda va a llegar, ¿verdad?, a este ministerio. No hemos podido llegar a estos 50 años aquí en la ciudad de Huntington Park si no hubiera sido por todas las contribuciones de cada hermano que ha podido contribuir para que esta obra siga adelante. Tenemos un nuevo año y tenemos nuevas actividades que vamos a estar presentando y desarrollando este año. Y si usted nos puede ayudar enviando una ofrenda, Dios le va a bendecir grandemente. El título de este mensaje es un retoque, bendito sea Dios. Volver a mirar o examinar una cosa, eso es lo que significa esta palabra retocar. Recorrer lo que se ha estudiado para refrescar la memoria. Con todas las actividades que han pasado en este tiempo, en esta temporada, puede a veces, ¿verdad?, podemos caer en olvidar algunas cosas, como nos hayamos tan ocupados a veces durante estos días festivos, con las familias, con las cenas, ¿verdad?, con las citas que tenemos y con los niños, con las presentaciones que tienen en las escuelas. Desafortunadamente nos hallamos muy ocupados. Y yo creo que es bueno cuando nosotros podemos regresar para atrás y retocar algunos puntos para empezar el año bien. Y me acuerdo, ¿verdad? Si podemos ver en diciembre 29, este último mensaje que tuvimos el domingo pasado, se basaba en el Salmo 90 y nos estuvimos dando cuenta nosotros a base del título que tuvo, que la vida es frágil y que la vida es breve. Este Salmo 90 nos demuestra a nosotros, ¿verdad?, la realidad de la vida. Y qué bueno es poder leer la Biblia y poder no embriagarnos, pero lo contrario, poder estar sobrios de ver la realidad de la vida. Hay miles y miles de almas en el mundo que piensan que aquí van a estar para siempre. Quizás hasta algunos en las iglesias piensan que van a estar aquí para siempre. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos mirar en el Salmo 90 que nos demuestra a nosotros a cómo gozar la vida durante el tiempo en el que estamos aquí. No necesariamente se trata el Salmo del gozo, no necesariamente se trata del gozo, sino se trata más que todo de la fragilidad del hombre y la eternidad de Dios. Nos dimos cuenta nosotros, porque esto puede pasar durante el tiempo en el que estamos en esta vida, nos hallamos tan ocupados y el tiempo sigue pasando. En diciembre 22 también, mis amados hermanos, ya que ese domingo iba a ser el domingo que nosotros íbamos a estar celebrando el nacimiento del Señor, y que todos nosotros estamos conscientes que el Señor no nació en el 25 de diciembre,
nació en otro mes, pero el Señor sí nació. El título de ese mensaje fue El mejor regalo. Y lo que podemos aprender nosotros aquí en este mensaje fue de que el mejor regalo que pudiéramos ver recibido todos nosotros fue el regalo que Dios nos dio, siendo su Hijo Jesucristo, que vino a nacer para que nosotros pudiéramos ser perdonados delante de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, entonces significa de que existe una eternidad. Y si existe una eternidad, queremos estar ahí nosotros también. ¿Cuántos quieren estar allí en la eternidad con Dios? Pero desafortunadamente, ¿verdad? Para algunos es triste ver que en la Biblia también demuestra un lugar de castigo. Ahí es donde no queremos ninguno de nosotros llegar a estar. Desafortunadamente, todos los que no se hallen en Cristo Jesús, es una verdad que a veces es difícil, a veces para nosotros aceptarla. Argumentamos con esta idea de pensar de que Dios un día castigará a muchas almas que no estuvieron en Cristo en el infierno. Pero esto es la verdad. Por eso nosotros podemos valorizar el regalo que Dios nos ha dado, siendo su Hijo Jesucristo, dándonos a nosotros el camino para estar un día con Dios. Ahora, fuera fácil nomás decirlo así, pero ya nosotros sabiendo que tenemos una Biblia con 66 libros, hay mucho que tenemos que aprender, hay mucho que tenemos que retocar para no tratar de olvidarlo y dejarnos llevar por el mundo o por lo que hay en el mundo, porque desafortunadamente aún en la historia, leyendo y mirando, la iglesia se ha desviado muchas veces. Aún en muchas formas, la iglesia es vulnerable en desviarse y perder el enfoque en el Señor. Y ahorita que estamos empezando este año 2025, fácilmente podemos quedar con la bulla que hay de la celebración. Estuve yo hablando con ustedes, ¿verdad? Ese domingo, el 22 de diciembre, y hablé con ustedes, ¿verdad? Y pudimos pensar un poquito, reflexionar un poquito, que después de la bulla hay una quietud. Ahora miramos que cada quien, después de toda la bulla, después de todas las compras, después de todos los gastos, después de todas las deudas en las que nos hallamos, regresamos para atrás a lo mismo. Y mucha gente, desafortunadamente, si se basan en esos tiempos festivos, su gozo se les acabó ya. Se les acabó su felicidad, se les acabó la esperanza que había durante ese tiempo. Desafortunadamente, mucha gente se deja llevar por las fiestas cuando estamos entre la familia, entre las bullas, entre las celebraciones. Por eso es bueno tener a Cristo Jesús, para que cuando se acabe toda la bulla, todavía nosotros podemos seguir contentos y gozosos. Cuando nosotros estuvimos hablando de este tema, estuvimos estudiando Mateo capítulo 1, verso 16 y luego el 18 hasta el 25, mirando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta obra milagrosa que Dios hizo en el vientre de la Virgen María. Nosotros sabemos muy bien, porque la Biblia nos enseña que no fue ella la que lo pudo hacer, sino fue Dios el que le dio la habilidad. Desafortunadamente, como les digo, muchas veces aún en la iglesia puede haber mucha ignorancia concerniendo este tema de esta concepción virginal. Y desafortunadamente algunos podemos llegar a pensar que ella fue la que tuvo el poder para esta concepción. Pero nosotros nos damos cuenta muy bien que la Biblia da testimonio de que fue Dios, el Espíritu Santo, que vino sobre ella, hizo sombra sobre su cuerpo para que ella pudiera tener a Jesucristo, demostrándonos a nosotros que no hubo pecado en este caso.
Nos damos cuenta nosotros que el mejor regalo pudo haber sido Jesucristo, viendo de que hay una eternidad y que hay una eternidad donde vamos a poder estar con Dios, como también hay una eternidad en lo mismo donde vamos a estar separados de Dios. Jesucristo nos enseña en la Biblia: yo soy el camino. Desafortunadamente, a veces oír la mentira y las falsas doctrinas, como se llama así, de pensar y decir o escuchar personas decir que hay otros caminos hacia Dios, de que Dios es amor. Pero Dios no es solamente amor, Dios también es fuego consumidor. Dios es un Dios que está irado con el pecador, y Dios demostró su ira hacia el pecado que hemos cometido nosotros en ver quebrado la ley delante de Dios. En el momento que que nacimos nosotros, hay un salmo que siempre lo digo, ¿verdad? El salmo donde el salmista expresa de que él fue concebido en pecado. Pecado, pecador. Un pecador es uno que quiebra la ley de Dios. Dios nos dejó, a la iglesia le dejó los 10 mandamientos, a los primeros creyentes, a la primera iglesia le dejó los 10 mandamientos para que lo obedecieran. Desafortunadamente la desobedecieron. Pero aún antes que los 10 mandamientos hubieran llegado a este pueblo, Dios le había dado una ordenanza a Adán. Cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que el Señor le dijo a Adán: tú puedes comer de todos los árboles, menos de este. Y el Señor amenazó a Adán cuando él era el único hombre aquí en la tierra, él y a Eva, y le dijo: el día que tú comas de ese fruto, de ese árbol que te digo que no comas, morirás. Y eso es lo que pasó. Adán fue engañado juntamente con Eva, no necesariamente en esa orden, pero Satanás volvió a dividirlo para la honra y la gloria del Señor, porque todo redunda para bien. Quizás usted va a decir: pastor, ¿cómo puede decir que eso es para la honra y la gloria del Señor? Bueno, la honra y la gloria es para el Señor, porque no quedó así. Envió a su Hijo a nacer y para morir en la cruz, aún hasta para ser obediente hasta la muerte, fíjense. Si a nosotros nos cuesta ser obedientes con las cosas sencillas, de presentarnos, de cumplir una cita, de amar a nuestro prójimo, más difícil amar a nuestro enemigo, imagínese usted qué tan difícil hubiera sido para el Señor tener que obedecer hasta para morir en una cruz. Yo creo que nosotros no hubiéramos llegado ni a pensarlo, ni poder imaginarnos de poder obedecer eso. Pero Él fue tan obediente con el Padre que aún hasta murió por nosotros, aún siendo nosotros enemigos de su Padre. Él tomó la cruz para que usted y yo no la necesitáramos ver tomado. Él la tomó para todos los que hemos creído en Él. El Señor nos dejó en el Antiguo Testamento muchos ejemplos, amados hermanos, donde nosotros podemos mirar que es válido lo que hizo Jesucristo. Ahora, no nos dejemos engañar, porque yo sé que muchos dirán: bueno, hay muchas religiones, el pueblo de Israel no ha podido todavía, el judío de hoy, el moderno, no ha podido alcanzar en poder obedecer el mandamiento que el Señor ha dejado, en tener fe, no han podido. Y Dios quiere que este evangelio no se estanque en una nación, sino que quiere que se divulgue en todo el mundo, como siempre quiso Él, aún hasta con su pueblo. Dios iba a hacer maravillas con su pueblo, Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, Dios iba a proveer para ellos alimento, pero
Dios lo iba a hacer con la intención de ser glorificado entre todos los pueblos. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios todo lo usó para que el mundo, conociera el testimonio que Dios iba a dejar, para que todos honraran a Dios como creador. Desafortunadamente, en el plan de Dios, Dios tenía otro plan. Y Dios tuvo ese plan para que su Hijo viniera y muriera en la cruz por todos nosotros los que hemos creído en Él. Es algo muy interesante cuando miramos este tema. Después nosotros miramos otro tema, ¿verdad? Que duró un tiempecito. Estuvimos ahí de noviembre 17 hasta diciembre 15. Hasta diciembre 15 estuvimos en este tema de la justificación. El título de estos mensajes, de todos de los que su servidor pudo exponer, fueron El justo que solo nos puede justificar. El justo que solo nos puede justificar, que era Cristo y que es Cristo Jesús. Una de las cosas muy interesantes, se requiere estudiar, saturarnos un poquito más con esta doctrina de la justificación, porque algunos quizás dirán, ¿qué es la justificación? Yo no sé nada de eso, yo nomás sé que yo soy salvo, yo he aceptado al Señor. Pero sin la justificación, ya que la Biblia nos declara a todos, desafortunadamente, aunque a algunos nos cale en el oído, moleste al mundo, incomode a algunos religiosos en la congregación, desafortunadamente la justificación se necesita porque hemos quebrado la ley de Dios. Los 10 mandamientos han sido quebrados y más que todo hemos quebrado todo lo que Dios nos ha dejado en su imagen. La Biblia da testimonio de que Dios nos crió a su imagen en una forma perfecta. Dios usa a Pablo para poder describir de que Jesucristo fue el segundo Adán, así como todos cayeron en pecado en el primer Adán, así todos los que creen en el segundo Adán pueden ser justificados. Hay las posibilidades de que si hemos llegado a creer que por un hombre el mundo está condenado, también así por un hombre todo el mundo puede ser salvo igualmente. Y esta es la forma en que la Biblia nos demuestra, sin la justificación que solo llega por fe en Cristo, no podemos ser justificados ante Dios para poder entrar a su gloria, a su presencia. Es algo muy interesante. Somos deudores, somos pecadores que quieren una luz roja, ojalá que no, van a llamar uno que quebró la ley. Pero la Biblia usa ese término pecador para demostrar hay una lucha que el hombre tiene, como también el hombre que está moribundo en el pecado, porque el moribundo también lucha o está muerto con Dios totalmente en la presencia de Dios, al menos de que sea Dios el que lo reviva su corazón para poder ser salvo. Entonces ese pecador está vivo y se convierte en un hombre vivo que lucha ya con Dios. Nosotros tenemos nuestras luchas, el espíritu lucha con la carne y la carne con el espíritu. Luchamos en muchas áreas. Se estuvo hablando hoy en esta mañana de la diligencia. A veces nosotros como cristianos podemos usar eso en nuestros estudios. Podemos a veces ser lo contrario de ser diligentes en el estudio. Estaba yo platicando, ¿verdad?, con mi yerno,
la semana que pasamos con ellos en el 31, y él comentó de que es un nuevo año, es un año donde empezamos a estudiar la Biblia de nuevo, a leer la Biblia de nuevo. Yo le quiero recomendar que lo haga. Le quiero recomendar que se zambulle en la palabra de Dios, que la lea, que la estudie, que se dé a leerla todos los días, aprendiendo características de Dios. Y ahora, si usted se quiere profundizar más, que es de mucho beneficio, puede también adquirir algunos estudios para que tenga fe en los tiempos difíciles y los tiempos de dificultad. Cuando nosotros a veces miramos circunstancias difíciles, a veces para un padre es a veces difícil explicarle a un niño. Me admiro de nuestra hermana Alicia, que ella toma el tiempo de explicarle a sus nietecitos lo que se está hablando. Y yo me imagino que a veces hay casos donde a veces hay cosas a veces muy difíciles para poder explicarles porque no van a poder entenderlo a la edad en que ellos están. Son niños, están pequeños. Y se requiere se requiere ilustrar a veces las cosas. Se requiere encontrar las palabras para el nivel en la que ellos están, para poder explicarles por qué ciertas cosas están pasando como están pasando o por qué es así la situación en la que se halla. Los niños hacen muchas preguntas, yo me imagino. ¿Por qué? Por ejemplo, digo yo, ¿por qué ese hombre vive en la calle? ¿Por qué ese hombre es llevado por la droga? Ellos no entienden lo que ha causado eso, ¿verdad?, en la vida de esa persona. Y esto es lo que estamos mirando nosotros. A veces se requiere tiempo para tratar de explicarles bien a los niños, como también a veces es difícil también el pastor tener que explicar o tener que a veces tenemos que dejar esto al Espíritu Santo, que sea el que obre en los corazones del creyente para hacerlo entender o hacerlo comprender, ¿verdad?, en la situación en la que se halla y poder darle una clase de paz. Y por eso es muy bueno cuando nosotros podemos tener doctrina. Aquí voy a esto. Cuando nosotros leemos la Biblia es muy bonito leer la Biblia, pero también es bonito estudiar doctrina. ¿Por qué? Poquito más mejor en la Biblia, las divide más, las hace más claras para que tú y aún hasta un niño pueda entender lo que está en la Biblia. Yo me acuerdo años atrás hubo una persona que me dijo, después de que yo prediqué, hay muchas cosas que la Biblia dice. ¿Cómo puedes tú decir eso? Y sí es cierto, hay muchas cosas que dice la Biblia. Y por eso yo creo que es muy importante ver los beneficios de la doctrina, que sea una doctrina sólida, una doctrina donde nosotros podemos confiar, que no fue un grupo que vino y que se halló en error, que no es una secta, porque ya sabemos bien que hay muchas sectas, y ya sabemos bien que hay muchos que creen que Jesucristo no es Dios, hay muchos que creen que Jesucristo es hermano de Satanás, es de la misma nivel espiritual. Estas doctrinas están ahí en algunas iglesias, aún en estas sectas en las que estoy hablando yo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el crecimiento que nosotros llevamos, y por eso yo les aconsejo siempre a estudiar la palabra de Dios al inicio del año, si queremos más profundizarnos un poquito más en doctrina, hacer un esfuerzo y, como decía nuestro hermano, ser un poquito más diligentes y quizás poner la alarma en el reloj un poquito más temprano para que podamos llegar a la iglesia. Y ya que nomás es el único día que nos toca poder escuchar doctrina,
estar presentes en la casa de Dios para escuchar doctrina, para que yo pueda entender las situaciones que a veces vienen en la vida. Cuando yo veo en la Biblia de que Dios es eterno, que Dios predestinó todo, que Dios crió los cielos y la tierra, porque así la Biblia nos enseña, pase lo que pase en el mundo, venga lo que venga en el mundo, crisis, dificultades, violencia, sea lo que pase, yo puedo confiar de que Dios está en su trono y que su Hijo también igual están en control de todas las cosas. Yo puedo entender ahora que mi salvación no surge en el mundo temporal en el que vivimos, sino que podemos comprender aún de que Dios nos había ya predestinado aún antes de que hubiéramos nacido. Dios ya nos había escogido a los que estamos aquí hoy en esta mañana de ser salvos. El plan de Dios es de salvar a algunos y no a otros. Pero es a veces difícil esto, porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hijas y no vemos el fruto. Esto es algo muy difícil a veces de poder entender, porque a nosotros nos puede dar la paz, y nos puede dar también la seguridad, nos puede dar también un agradecimiento en nuestros corazones ante Dios, pero cuando pensamos en nuestras familias quizás puede ser lo contrario, quizás podemos pensar algo diferente. Hay una parte donde los hermanos citan de que Dios es inmutable en lo que Dios ha decidido, y yo puedo estar en acuerdo con eso, de que Dios no cambia. Él no es como nosotros, que ahorita hace una decisión y que mañana ya cambió. Cuando Dios te ha salvado y que tú tienes el testimonio de que Dios está en tu corazón, que tú dices, yo creo que Dios está en mi corazón, hermano, porque ha habido luchas que yo he tenido en mi vida y créame lo que Dios siempre me ha ayudado. La justificación es algo que podemos nosotros valorizar. Nosotros miramos que somos hermanos pecadores, llegamos a este mundo con la culpa de Adán, aunque no hayamos pecado. Al nacer en este mundo, hay algunos que lo han citado así, nacemos muertos delante de la presencia de Dios, al menos de que Dios tenga un plan para nosotros. Dios es tan bueno aún con el pecador, yo creo. Porque Dios también le da el privilegio al pecador de disfrutar, de crecer, de desarrollarse, de deleitarse en todas las cosas que hay en el mundo, y aún hasta Dios es tan misericordioso que hasta le da la oportunidad de escuchar el Evangelio y poder Él en su propia poder tratar de hallar la ayuda en Él mismo para poder venir a la iglesia, pero yo sé que va a ser imposible. Un pecador sin la ayuda de Dios no puede ni pisar esta iglesia. Es imposible. Yo sé y yo estoy de seguro ahora de que cualquier persona que entra en esta iglesia es porque Dios aquí lo tiene y que Dios le ha dado el poder. Y Dios nos demuestra a respetar su decisión. Así como Dios respeta la nuestra, Dios quiere que respetemos lo que Él ha decidido en hacer. Nos queda orar por nuestras familias y nuestros hijos y nuestros parientes para que Dios tenga misericordia de ellos y rogarle a Dios todos los días y decirle, Señor, dame de tu palabra para que esta alma pueda ser salva. Que sea tu espíritu en mi palabra cuando yo le hable para que él pueda venir a los pies de Cristo. Esto se nos hace imposible a nosotros para poder imaginárnoslo, pero es Dios el que lo puede hacer para esas almas que necesitan al Señor. En este caso, nosotros en este diciembre miramos también algunos ejemplos, miramos la guerra entre Dios y el hombre carnal, ¿verdad? Que miramos nosotros los ejemplos, el hombre lucha con Dios, ¿verdad? Y el hombre luchando siempre, el hombre en hacer la voluntad de Dios, hay una lucha.
Solamente con la ayuda de Dios podemos lograr hacer lo que Dios nos ha llamado. Después estuvimos viendo otro ejemplo, una cita que vamos a un día tener ante el juez. Yo quiero que ustedes miren que este caso, al mirar nosotros el día de juicio, algunos de nosotros pensamos de que va a ser un día de oportunidad, pero dice el Señor en su palabra que es un día de horror, es un día terrible, es un día de espanto. Porque ese día, cuando esas almas estén delante de Dios, Dios no les va a dar y pedirles explicaciones. Será el día donde todos serán sentenciados por no haber acudido a su Hijo Jesucristo. Muchas de las veces nosotros nos imaginamos una oportunidad. Muchas veces nosotros nos imaginamos que Dios va a hacer semanas o meses de un juicio, de un caso. Como en este caso que vemos en las noticias de este tal artista. Algunos de ustedes saben de él, algunos no. Este artista que promovió tantas cosas feas y horribles, espantosas, que hasta me dieran pesadillas en pensar, en ver el asco de ver todo lo que ese hombre hizo en sus tiempos de fiestas o de pasarla bien con sus amistades. Miramos todo eso y nos da hasta una pesadilla en pensarlo, en mirar todo lo que está pasando con este hombre. Y este hombre está en la cárcel y este hombre es de color. Y este hombre, ¿verdad? Es algo que todavía no ha llegado su sentencia, es una sentencia pesada. Porque estamos nosotros mirando a miles de artistas que aún hasta están involucrando personas que están en la política, que estuvieron también involucrados con él. Es algo serio. Yo creo que estas personas están pensando en cómo hacerlo al ver los nombres y las fotos y ver todos los tiempos en los que estuvieron y lo que hicieron también. Esto es algo que es serio y no sé qué irá a pasar. Pero este hombre se le está dando un tiempo, no un tiempo para ver si es inocente, sino se le está dando un tiempo para investigar todo lo que él hizo. En el juicio del Señor no va a haber eso. En el juicio del Señor, el Señor describe que ese día va a ser un día de ira, va a ser un día de castigo. Va a ser un día donde ese pecador sin Cristo estará recibiendo toda la ira de Dios por toda la eternidad. La Biblia describe que algunos van a sufrir más que otros. Algunos van a estar bajo el juicio de Dios en una forma terrible. Van a buscar y tratar de escapar la idea de ese lugar. El infierno se considera como algo, hermanos, que nosotros miramos que es horrible, que nadie, yo creo, ni queremos imaginarnos qué tan feo es. Pero este es el tiempo, dice el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Por eso yo creo, hermanos, al salir de esta iglesia hoy, en este día y en este año, hay que pedirle a Dios en nuestras oraciones en este año de cómo vamos a hablarle a nuestras familias. ¿Cómo vamos a hablarles de Cristo si estamos tan preocupados de que ellos van a ir a ese lugar? Porque sin Cristo nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá entrar a la presencia santa de Dios. Yo digo, hermano, si usted se aburre venir a la iglesia hoy, creo que a usted no le va a gustar el cielo. No le va a gustar, porque usted se va a aburrir allá. Si usted no le gusta ahora que Dios nos está acostumbrando, yo creo que nosotros mismos nos podemos decir, el domingo para el siervo y para el que ama a Dios, que amamos a Dios, el domingo es uno de los días más preciosos que pueda haber en toda la semana, porque estamos en la casa de Dios, alabándolo, bendiciéndolo, glorificándolo. Llegamos en un tiempo de descanso, pero otra vez venimos a la casa de Dios y al terminar el servicio cumplimos y estamos contentos.
Anhelamos estar en la presencia de Dios. No nos aburrimos. No estamos mirando el reloj. No estamos mirando otras cosas. Estamos enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Los hermanos muy sabiamente quisieron que la iglesia pudiera aprender que el día del Señor, el domingo, es el día donde la iglesia experimenta le da a Dios una probadita a la iglesia en cómo va a ser el día que estemos en su presencia. El día del Señor es un día donde todos podemos probar una poquita de gloria de lo que Dios tiene para nosotros. Es un día donde nos deleitamos en el Señor y el enemigo es muy astuto, yo sé que sí. El enemigo es muy astuto. Que el Señor lo reprenda, porque él busca cómo destruir ese amor que le tenemos al Señor. El mundo, ya vemos bien, es el esclavo del mundo. Por eso, desafortunadamente, muchos, ese día no es consagrado para ellos. Pero el día del Señor es el domingo. Es el día que todo cristiano está alegre y contento. El día del juicio va a ser un día horrible, yo no quiero ni imaginármelo. Pero no podemos esconder la realidad que ese día viene. Mi consejo es de que oremos por nuestras familias. Fíjese cuántas veces yo me hallo a veces de texto con mis hermanos y a veces les digo a mis hermanos, los invito a la iglesia, pero no hay resultado. Les invito a venir y veo cada vez esta lucha, a veces que para mí se me hace imposible. Es el único ejemplo que yo puedo usar. Vienen muchas cosas a mi mente, ya son hombres, ya están grandes, ya ellos ya no son niños, ya no son jóvenes, pero ¿eso qué tiene que ver con eso? Digo yo. Pero en la realidad, ya son hombres, ya son jóvenes, ya son hombres que ya tienen tiempo, un poquito de tiempo, un poquitito tiempo aquí en esta tierra. Pero ¿eso qué tiene que ver? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino es con su espíritu. Pero yo le quiero decir a usted solamente de que se ve inmenso para nosotros, pero no es inmenso para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Pidámosle a Dios que use nuestras bocas, como hemos aprendido en estos tiempos. Cuando la iglesia se reunía los domingos, era el día donde el Espíritu Santo llenaba salir de la iglesia. Al momento que nosotros salimos de la iglesia no es para estar bendecidos y desperdiciar esa bendición. Es el momento donde nosotros deberíamos, si pudiéramos, y Dios nos diera la licencia, hablar con las almas que no conocen a Dios. Por medio de su Santo Espíritu que Dios nos ha dado en ese momento, cuando lo recibimos aquí en la iglesia, al activarnos otra vez, a reconectarnos en la palabra de Dios, a poder ponernos en contacto con Dios. Ese poder y potencia no es para desperdiciarla, para mentir, para robar, para hablar, para hacer cosas, sino es para predicar el evangelio a las almas que necesitan escuchar el evangelio. Y desafortunadamente yo veo a veces, aún en mi caso, que cuando salgo de aquí lleno del poder de Dios, en vez de llevar ese poder, ese evangelio, esas buenas nuevas que todos hemos podido comer de ello, se queda ahí nomás con la familia. Es un tiempo donde deberíamos de utilizar estas cosas. Nosotros estábamos dándonos cuenta de que hay un día que vamos a estar delante del juez. Nos dimos cuenta también nosotros, hermanos, con una cuestión que hay para el pecador. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos con nuestra culpa, con la cual la Biblia describe que hemos nacido con ella? ¿Cómo le vamos a hacer con la culpa que la Biblia describe que nosotros tenemos? La culpa de que he nacido en pecado. Viendo el contraste de que estamos hablando no de un Dios santo, pero de un Dios santo y otra vez santo.
¿Qué tan lejos se ve Dios de nosotros si no tenemos a Cristo Jesús? Así como Emmanuel, Dios puede estar tan cerca de nosotros ahorita, Dios puede distanciarse tan lejos del pecador que es imposible de que Dios escuche aún hasta sus oraciones. Desafortunadamente en la iglesia a veces hay casos donde algunos piensan que porque le atinamos, que Dios oye al pecador, que no es salvo, que no tiene a Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Dios no escucha a pecadores. La Biblia nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que pidieras en mi nombre será hecho. Pero Él no se lo dijo al mundo, Él se lo dijo solamente a los que seguían a Jesús, a los que iban a dar sus vidas por Él. Él no le dijo a los fariseos, todo lo que ustedes pidieran al Padre nuestro será hecho. No, Él solamente le dijo a sus 11 discípulos, menos uno, que era ¿quién? Judas. Nosotros nos damos cuenta que el Señor nos ha dejado su nombre para que nosotros podamos ser escuchados. Es un error que espero de que no se vaya a cometer, de escuchar a uno que no es salvo orar. Yo a veces tengo que hablar esto para que aclaremos algunas cosas. Cuando nosotros vemos bien que esa persona no ha asistido, y ahora no le voy a decir que somos salvos por asistir, pero si somos salvos vamos a querer asistir. Y que no toma comunión, no voy a decir a usted de que la comunión nos salva, pero si somos salvos vamos a querer tomar la comunión. Y que no es bautizado, y ahora no le voy a decir a usted que el bautismo es el que salva, porque yo sé que no es, pero si hemos sido regenerados en nuestros corazones, lo primero que buscamos es obedecer el primer mandamiento que el Señor nos deja, en ser bautizados en las aguas bautismales. Hay algunas palabras que usamos y ya para terminar en este retoque que tenemos aquí, ¿verdad? De retocar estos puntos que estuvimos hablando. Vimos algunos diferentes términos que vimos como imputación, la palabra imputación que significa atribuir, donde Cristo Jesús atribuye su justicia a nuestra injusticia. Miramos otra palabra como expiación, cuando nosotros miramos esto, miramos expiación, esta palabra. Miramos la palabra también propiciación, miramos la palabra absolver, que significa perdonar, miramos la palabra justificación, miramos la palabra salvación, donde Dios nos salva. No somos nosotros los que nos salvamos, sino es Dios. Totalmente en el momento que nosotros lleguemos a un punto donde nosotros no podemos ya hablar, comunicar, oír, escuchar, estamos en otro ambiente, nosotros podemos confiar de que si esa alma es salva, en el estado en que se halle es salva y Dios se encargará en la salvación de esa alma para llevársela a su divina presencia, donde Dios enviará sus ángeles para llevar esa alma a su presencia. Ahí es donde miramos la salvación de Dios. No hay nada en nosotros que nosotros vayamos a poder hacer para salvarnos. No va a haber nada de lo que vayamos a nosotros poder hacer en un momento donde lleguemos a estar en un punto donde estamos ya para partir o que de repente viene algo. Dios nos auxiliará, nos salvará, nos redimirá y nos llevará como los suyos. Lo contrario con el que no es. Con el contrario, con el que no es salvo, que no ha venido a la iglesia, que no ha confesado sus pecados, que ha jugado con las cosas de Dios, lo que le espera son demonios para llevar su alma al infierno. Esa es la tristeza de esto. Y no importa quién sea, cómo sea, es como Dios así lo ha ordenado. Así como hay bellos ángeles gloriosos de luz que vendrán y llevarán nuestras almas a la presencia de Dios con una ternura
y entraremos en la gloria de Dios, que habrá paz y habrá gozo, donde nos recibirán todos los redimidos en Cristo Jesús. Cuando cantamos estos himnos preciosos, como este himno, el Cordero, aleluya, cuando miramos un sinnúmero de redimidos que nos van a recibir, será un lugar precioso de paz, de tranquilidad, será un lugar donde miraremos a algunos y algunos no. Estaremos por toda la eternidad en la presencia de Dios hasta que Dios nos ordene regresar para atrás a la tierra para tomar los cuerpos que dejamos aquí, que se convirtieron en polvo. La muerte no es la que nos va a vencer, al contrario, la muerte sería algo que nosotros como cristianos no debemos de temer. La muerte no debe de ser algo que debemos de nosotros temer como el mundo. Ay, no me quiero morir. Ay, no quiero dejar esta vida. ¿Por qué? Si la vida que nos espera en el cielo es mucho más mejor que la vida que hay aquí. Ya no tendremos que pagar deudas, ya no tenemos que sufrir, ya no tendremos que llegar a la realización que el hombre es el mismo. Ya no tendremos que mirar todas las discriminaciones que se miran en el mundo, porque estaremos entrando a la bendita presencia del Señor. Los que están en Cristo Jesús les esperan ángeles para llevarlos a su gloria. No importa que hable, que no hable, que esté consciente, que no esté consciente. No importa si se le ha olvidado todo de lo que pasó. Pero si hay un testimonio de que fue una persona que tomó los pasos que debería de tomar, con eso quedamos satisfechos de que esa alma es del Señor. Y podemos tener paz en nuestros corazones al pensarlo. Porque si pensamos lo diferente, sería un terror de pensar que en vez de ángeles, demonios vienen a esperar, que están esperando acechar nuestras almas para jalarnos, no para llevarnos, para jalarnos al castigo que Dios tiene para cada uno de los que no están escritos en el libro de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, hoy es el día de la salvación, hoy es el día que Dios quiere arreglar cuentas con nosotros. Y esto, hermanos, nos debe de, en un sentido, preocupar, pero también al mismo tiempo esa preocupación nos debería llevar a nuestras rodillas para pedirle a Dios por esas almas que queremos, que amamos, que deseamos mirarlos un día con nosotros, porque la Biblia no describe otro lugar más para el pecador, sino que el infierno. La Biblia no describe otro lugar más para el que ha quebrado la ley de Dios, sino el castigo y la ira de Dios. Y en diferentes niveles, por toda la eternidad, maldiciendo, estando delante de demonios, viendo cosas horribles, que la Biblia, hermano, solamente en describir este lugar de castigo, nos quedamos, hermanos, fríos de pensar de que es un lugar de puro tormento y de dolor. Algunos pastores y predicadores han dicho, yo creo que el más grande castigo sería lamentarse de haber estado en un lugar y no haber aceptado el llamado del Señor. El más grande lamento sería de decir, ¿por qué cuando estuve vivo no pude ir y hacer al lado todo para estar en la presencia del Señor? Ya va a ser muy tarde para esas almas. Ya no va a haber nada que los va a poder redimir. Tenemos que orar para pedirle a Dios. Dios es real y lo que nos ha dejado a nosotros es una advertencia. Nos ha advertido ya, nos advierte a la iglesia para que la iglesia se prepare, para que la iglesia empiece a enfocarse más en Él. Pero al mismo tiempo nos demuestra el destino del que no está en Cristo Jesús. Yo quiero que mi familia esté con el Señor. Y yo creo que el más grande lamento quizás para mí va a ser el día que yo esté en el cielo,
sería de que yo nunca le pedí al Señor o que nunca les hablé de Cristo. Y si quizás yo pudiera haberles hablado, quizás aquí pudieran haber estado ellos también aquí igual. Pero desafortunadamente no lo hice y pensé en otras cosas. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Esto solamente fue un retoque de lo que estuvimos hablando nosotros en el año pasado. Vamos a orar en este año que Dios nos use para poder nosotros, hermanos, hablarle a nuestras familias de Cristo. Señor, en este momento te pedimos que nos tengas misericordia en el nombre de Jesús. Al hablarle a nuestras familias, a nuestros hijos, hijas, a nuestros parientes, a todas nuestras familias que están destituidos, te pedimos que tengas misericordia. Pon palabra en nuestras bocas, Padre. Somos débiles, no podemos nosotros solos. La realidad es, Señor, que tú nos has dejado un tiempo, Señor. El apóstol Pablo nos enseña que hoy es el día de la salvación. Señor, calma nuestra desesperación y danos palabra, intercambio, Señor. Que haya un intercambio en vez de desesperación, que haya palabra para poder traerles a ellos, para que ellos puedan acudir a tu gloria. Ponemos a todos en tus manos. Danos palabra, ayúdanos, porque el día se acerca y viene, cuando un día estaremos delante de tu presencia. Yo solamente hago lo que tú me has dejado, Señor, en hacer, en hablar tu palabra y la verdad.